Santiago Carrillo fue seguramente el principal responsable del genocidio de Paracuellos, pero en ese momento quien gobernaba, el presidente de gobierno, era el socialista Francisco Largo Caballero, apodado el Lenin español. Fueron ellos los que nos llevaron a la guerra civil. Si el alzamiento hubiera salido bien al 100%, no habríamos ido a una guerra civil. La Iglesia, los católicos, los militares como Francisco Franco, Alfredo Quindelán, José Millán Astray, Mohamed El Micián, lo que hicieron fue defenderse como gato panza arriba. Entonces, en octubre del 36 se nombró a Franco como el generalísimo. El bando nacional, como después explicaré, tenía un lío enorme. Entonces, las diversas familias estaban separadas. La Falange, las Hons, los carlistas, los Borbones, etc. En Cataluña, a Lluís Companys, que fue el presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Republicana de Cataluña, y fue el presidente de la Generalidad de Cataluña durante la Segunda República, en 1934, aprovechando el golpe de Estado ideado por el socialista Indalecio Prieto en 1934, él declaró la independencia de Cataluña. Claro que al final, en ese momento, pues cuando el ejército fue para allá, los de Izquierda Republicana de Cataluña se escaparon por las alcantarillas, como las ratas que son. Entonces, obviamente, en Cataluña veneran a este señor cuando realmente Companys, Lluís Companys, es el responsable del asesinato tanto directo como indirecto de más de 5.000 católicos en Cataluña. Por tanto, no debe ser venerado. Es un terrorista, era un terrorista, al igual que muchos dirigentes del Partido Socialista, de los que hablaré en el próximo. Como he contado en el otro vídeo, uno de los puntos clave de por qué el bando nacional venció en la guerra civil fue porque tenía un centro neurálgico, que era el generalísimo, y también porque el bando nacional pues tenía muy buenos generales y al igual que también en el Frente Popular también había buenos generales. El que se encargó de la defensa de Madrid fue el general José Miaja, estaba Vicente Rojo, etc. Pero en el bando nacional había también buenos generales como Francisco Franco Bahamonde, Alfredo Quindelán, que fue el fundador de la aviación española, José Millán Astray, Mohamed El Micián, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe, Enrique Varela. Entonces, esos generales eran africanistas. Africanista significa que lucharon en la guerra del Rif, de 1911 a 1926. Entonces, ellos tenían una gran formación militar y fueron los que hicieron la guerra, la estrategia militar. Así como el bando nacional tenía, gracias al decreto de unificación, un orden, el Frente Popular, pues una de las causas por las que perdió la guerra fue porque se mataban entre ellos. Un ejemplo claro está en uno de los componentes, en uno de los partidos que formaba el Frente Popular, que era el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, el Partido Comunista que tenía la sede en Barcelona, en Cataluña. Entonces, uno de sus dirigentes se llamaba Andrés Niño. Andreu Nin fue asesinado por los suyos, por sus correligionarios, por los mismos del POUM. ¿Y cómo lo mataron? Pues de una forma muy cruel. Lo desollaron, o sea, le arrancaron la piel a tiras. Eso es una técnica puramente comunista. Entonces, entre los mismos socialistas, comunistas, es que los socialistas y los comunistas no se pueden ver. Entonces, esa también fue una de las claves por las que el Frente Popular no venció en la guerra civil. Franco pudo llegar a la península porque él estaba en África cuando empezó el alzamiento. Pudo llegar a la península con las tropas gracias a Alfredo Quindelán, uno de los generales del bando nacional. Alfredo Quindelán fue el fundador de la aviación española y se le ocurrió transportar soldados desde el norte de África hasta la península. Es verdad que después al bando nacional le ayudó la Legión Cóndor, que era la aviación alemana, y gracias a esto, gracias a la idea de Quindelán, Franco y sus tropas pudieron llegar a la península. Franco, en realidad, tampoco es que se llevara bien con todos los generales. No se llevaba bien con Gonzalo Queipo de Llano, que era el general del bando nacional que controlaba el ejército del sur. De hecho, Gonzalo Queipo de Llano a Franco, para reírse de él, lo llamaba Paca la culona. Pero aún así
así los generales pues consiguieron coordinarse y la mayoría de los generales quería llegar cuanto antes a Madrid para ocupar la capital. Entonces, Franco decía que había que desviar el ejército a Toledo, porque había un grupo de católicos en el Alcázar, que habían sido asediados por los socialistas y los comunistas. Había religiosos, monjas, guardias civiles, niños, mujeres, etc. Entonces, allí estaba al frente el coronel José Mosquerdo. José Mosquerdo, pues, secuestraron a su hijo, a Mosquerdo, y le dijeron que si no, los rojos secuestraron a su hijo y le dijeron que si no, no entregaba el Alcázar, mataría a su hijo. Entonces Mosquerdo habló con su hijo y le dijo que no podía entregar el Alcázar. Entonces los rojos asesinaron al hijo del coronel José Mosquerdo. Entonces Franco fue criticado porque desvió el ejército hacia Toledo, porque los otros generales querían llegar cuanto antes a Madrid. Uno de los generales que lo criticó fue el general Juan Yagüe. Juan Yagüe fue el general que recuperó Extremadura. Y cuando se dirigía el ejército hacia Madrid, Franco dijo de desviarlo. Entonces Franco temporalmente quitó de en medio a Juan Yagüe y puso al general Enrique Varela, que fue el que llegó al Alcázar y vio, y tanto el general Enrique Varela como los soldados vieron cómo los católicos habían sobrevivido contra viento y marea el asedio en el Alcázar, y eso fue un acicate, fue una gran motivación también para el bando nacional. Ese fue otro motivo, aparte de la coordinación. Esto fue un revulsivo, el ver cómo los católicos habían aguantado el asedio. Entonces José Mosquerdo se presentó ante Enrique Varela y le dijo: sin novedad en el Alcázar, mi general. Entonces después se dirigió el ejército hacia Madrid. En los alrededores de Madrid tuvieron lugar fuertes combates, la batalla de Brunete o la batalla de Guadalajara. Entonces, Franco, al asediar Madrid, no cortó el agua, no llegó a cortar el agua para que los madrileños no se murieran de sed. Entonces, el que se encargó de la defensa de Madrid fue el general José Miaja, que, como he explicado en unos vídeos atrás, fue por así decirlo, el último presidente del Consejo Nacional de Defensa. Entonces, la batalla clave de la Guerra Civil fue la batalla del Ebro, que tuvo lugar en 1938. Fue una auténtica carnicería. Empezó perdiendo Franco, pero consiguió reconducir y ganó. De hecho, el bando nacional sufrió unas 30.000 bajas y el Frente Popular sufrió unas 50.000 o más bajas. O sea, fue una auténtica carnicería. Entonces, a partir de aquí ya el Frente Popular se desmayó. Cuando el bando nacional ganó la batalla del Ebro, que hubo pues más de 80.000 muertos entre ambos bandos, el general Juan Yagüe, que había sido restituido de su cargo de general por Franco, entró en Cataluña y allí apenas encontró resistencia. Antes he comentado que Lluís Companys, el que fue presidente de la Generalidad de Cataluña, llevó a cabo un genocidio tanto de forma indirecta como de forma indirecta, o sea que también permitió asesinatos de católicos. Y Juan Yagüe, el general, y sus tropas cuando entraron en Barcelona, fueron escoltados por el Tercio de Montserrat, y además todo el mundo estaba tan contento de que hubiera llegado el bando nacional a Barcelona que se celebraban misas continuamente, y Franco prohibió que se celebraran misas, que se hicieran actos de exaltación de la victoria para no humillar a los del Frente Popular. O sea, Franco era un hombre de honor. Finalmente, el 1 de abril de 1939, el bando nacional venció en la Guerra Civil a los genocidas del Frente Popular. Ya hemos comentado que los que nos llevaron a la Guerra Civil fueron los del Frente Popular. O sea, el bando nacional no quería una guerra civil, pero es que a la gente no le quedó más remedio que alzarse en armas. A los generales que había en el bando nacional, es que, o decían, si no nos alzamos, es que nos fusilan, de todos modos van a matarnos, van a fusilarnos. Franco intentó que no hubiera un alzamiento. Entonces él envió cartas al Ministerio de la Guerra, al gobierno, para decir que había habido más de 500 muertos en el ejército, que el ejército estaba dividido.
pidió que por favor dejaran de atacar a la Iglesia, pero el Frente Popular quería llegar a la guerra civil. Hay que decir que España es el único país del mundo que ha conseguido vencer al comunismo y encima en propia casa. Cuando Franco, el 1 de abril del 39, dio el último parte de guerra, no dijo ha caído el ejército republicano, dijo ha caído o se ha vencido al ejército rojo. En realidad Franco se declaraba republicano, pero tampoco es que fuera antimonárquico. Él fue un hombre de honor. Él jamás actuó contra la legalidad de su tiempo. Él nació a finales del siglo XIX, llegó a ser el general más joven de Europa, participó en la guerra del Rif, era un militar, un gran estratega. Entonces, pues los mismos generales como Vicente Rojo admitieron que después de la guerra que Franco fue un gran estratega. Entonces, pues entre el Frente Popular nos llevó a una guerra civil, estaban totalmente descoordinados, pero el bando nacional se llegó a coordinar, estaban muy motivados, tenía buenos generales y eso fue lo que les llevó a la victoria. Como he dicho antes, Franco no actuó contra la legalidad de su tiempo. Él siempre fue un hombre de honor, nunca fue contra la restauración de Antonio Cánovas del Castillo, nunca fue contra el reinado de Su Majestad Alfonso XIII, jamás contra la dictadura de Primo de Rivera, y él no atacó la Segunda República. Es más, él quería arreglar las cosas utilizando la legalidad republicana. El problema es que en julio del 36 ya no había ningún tipo de legalidad. Entonces, cuando terminó la guerra, Su Majestad, el conde de Barcelona, don Juan de Borbón, le dijo que a ver cuando restauraba la monarquía, y Franco le dijo, mire Majestad, no es el momento de restaurar la monarquía volverá con el tiempo. Pero esto no ha sido una guerra entre republicanos y monárquicos, sino entre los que querían destruir a la Iglesia Católica y los que la hemos defendido a capa y espada. A partir de aquí ya empieza el periodo del franquismo, desde abril del 39 hasta el 20 de noviembre de 1975, que fue cuando, en la madrugada del 20 de noviembre del 75, que fue cuando falleció el generalísimo Francisco Franco Bahamonde. Lo llaman dictador, pero vamos a ver ahora una serie de características que en realidad dicen todo lo contrario. Si uno pregunta a las personas más mayores, podéis preguntar a padres, podéis preguntar a abuelos o a otras personas mayores, y muchos, la grandísima mayoría, os dirá que se vivía muchísimo mejor en tiempo de Franco. Pero claro, la principal motivación que me lleva a subir todos estos vídeos es para que se conozca realmente la verdad, porque realmente con lo de la ley de memoria histórica que se quiere imponer se está reescribiendo la historia, y esto es muy peligroso. No conviene decir que en realidad Franco, como ahora veremos, restauró lo que es la verdadera democracia. Cuando acabó la guerra, pues le preguntaron a Franco qué sistema político iban a adoptar, la democracia liberal, que era lo que había durante la República. Y dijo Franco, pero ¿cómo vamos a restaurar el sistema político que nos ha llevado a una guerra de hermanos contra hermanos? Entonces él restauró lo que se conoce como democracia orgánica. Lo que tenemos ahora y lo que había durante la Segunda República es la democracia inorgánica, liberal o rusoniana, democracia de partidos. La auténtica democracia es la democracia orgánica, que es votar a personas, no a partidos, a personas. Tercio familiar, tercio municipal, tercio gremial. Todo el mundo estaba representado. Tercio municipal. La gente votaba a los alcaldes en tiempo de Franco. Se votaba a los alcaldes. Tercio familiar. Se votaba a los representantes de la familia. Tercio profesional. Se votaba a los representantes de las profesiones. Todo el mundo estaba representado en el Congreso. Esa es la auténtica democracia. Franco, como hemos visto, no podemos decir que fuera un dictador, y tampoco se le puede tachar de mediocre. O sea, hay mucha gente que lo llama dictador y mediocre, pero en realidad él recuperó la auténtica democracia, que es la democracia, lo que se conocería como listas abiertas, y realmente la democracia orgánica es la única aceptada por la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica acepta la tercio familiar, tercio municipal, tercio gremial. Eso es lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Y además
que los políticos elegidos, tanto a nivel de familia como a los alcaldes en los municipios, como en las profesiones, en los distintos gremios, no hagan leyes que vayan en contra de la doctrina católica o de la tradición judeocristiana. Por tanto, no podemos hablar de dictadura y tampoco el alzamiento podemos hablar de golpe de Estado, porque ya hemos dicho que no había legalidad republicana el 18 de julio. Por tanto, actualmente se están vertiendo mentiras sobre la historia. No hubo golpe de Estado y Franco. Después de la guerra civil tocaba reconstruir España. Fijaos que actualmente la deuda del Estado, la deuda de España, es muy superior al PIB, un 120, un 130% del PIB. Durante el franquismo, la deuda del Estado representaba el 3 y pico por ciento del Producto Interior Bruto. El 3 y pico por ciento. Actualmente, más del 120% del Producto Interior Bruto. ¿Eso qué significa? Que actualmente, aunque hubiera pleno empleo, el país no produciría nada. El Producto Interior Bruto, fijaos, crecía muchísimo más durante la posguerra que actualmente. O sea, manda huevos, ¿verdad? O sea que de mediocre nada. O sea, tocaba reconstruir el país y Franco hizo muchas personas que lucharon durante la guerra civil en el Frente Popular creyeron en el proyecto de Franco. Y aquí fue la auténtica transición. O sea, la transición no fue desde la muerte de Franco hasta 1981 o 1982, no. Fue con Franco cuando se reconcilió, cuando se reconciliaron las dos Españas. Ahora es cuando España vuelve a estar rota. Como he dicho antes, el Producto Interior Bruto crecía muchísimo más en la posguerra que actualmente. También la sección femenina de la Falange, las mujeres de la Falange, jugaron un papel muy importante porque iban por los pueblos y las ciudades enseñando puericultura y salud a las madres y a los padres también. Y se consiguió reducir muchísimo la mortalidad infantil, la mortalidad de adultos, y además alfabetizaban las mujeres de la Falange y también recuperaron las fiestas patronales. Fijaos estas mujeres. A Franco lo llaman dictador, pero realmente, ¿qué medidas tomó? ¿Qué cosas se hicieron en tiempos de Franco? Pues reconstruir el país, reunificación nacional, desaparición de las dos Españas, fue la auténtica transición. Luego también, pues a nivel económico, el franquismo supuso que España fuera la octava, durante el franquismo, España fue la octava potencia económica del mundo. Los mejores tratos que se consiguieron, por ejemplo, con Estados Unidos, fueron en tiempos de Franco, ¿de acuerdo? Entonces, y además Franco supo esquivar la Segunda Guerra Mundial. El mismo primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial lo dijo, Winston Churchill, que Franco había sido muy inteligente porque había sabido esquivar de forma muy inteligente la Segunda Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Entonces ahora analizaremos lo que supuso el franquismo, sobre todo a nivel económico. A Franco y a su Consejo de Ministros le debemos muchísimas cosas. Para empezar, la seguridad social, lo que es el sistema de pensiones y la sanidad pública. La educación, la instrucción, era muchísimo mejor en tiempos de Franco. Por cierto, las reválidas no son de Franco. Cuando yo vi unos panfletos hace unos años del sindicato de estudiantes diciendo fuera las reválidas franquistas por lo de la LOMCE, lo de la ley del Partido Popular, la ley educativa que establecía las reválidas, las reválidas son de la ley Moyano de 1857. Atontaos, que no os enteráis. A ver quién os está representando los sindicatos de estudiantes. Sois unos inútiles. La ley Moyano estuvo vigente de 1857 hasta 1970. Con el 70, Franco todavía en el gobierno, se creó la Ley General de Educación y de la Reforma de la Financiación Económica, la EGB, el BUP y el COU. Y con esto se instauró la selectividad y acabaron las... Como he comentado antes, a Franco pues le debemos la seguridad social, el sistema de pensiones, la sanidad pública, la enseñanza era muchísimo mejor, la gente salía más instruida, más educada, a los profesores se les trataba con total respeto. Después,
Franco fundó 81 pantanos, más de 4 millones de viviendas de protección oficial, el turismo, que es la principal industria económica de España, fue también de tiempos de Franco, el baby boom también en tiempos de Franco. El turismo representa actualmente, gracias al franquismo, el 14% o más del Producto Interior Bruto. También pues le debemos a que muchas personas, muchas familias pudieron comprarse propiedades y no endeudarse a 30 o 40 años, sino que podían pagar perfectamente las casas antes de pasados 15